Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Juan y puestos de pie, tener una lectura antes de la meditación. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Y sigan con sus vistas, por favor, la lectura de Juan 13, el versículo 1 en adelante. Juan capítulo 13. Dice la Escritura: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús les respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí en la lectura de la escritura vamos a orar para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ilumina, abre nuestros corazones, nos consuela, nos guía. Te pedimos, Señor, su ayuda esta tarde. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que abras nuestro entendimiento, que conozcamos más de Cristo y del Evangelio. Oh Señor, como dice el salmista, sácianos con el bien de tu casa. Ven, Señor, y anímanos, motívanos, consuélanos y acércanos más a Cristo. Te rogamos estas cosas para nosotros y para otros hermanos en otras partes del mundo donde se predica el mismo Evangelio. Especialmente rogamos por nuestros hermanos en Ucrania, con los jóvenes, con los niños. Oh Señor, que el diablo no los tiente a dudar de ti. Fortalécelos. En el hombre interior, Señor, dale esas fuerzas que ellos necesitan. Ten piedad de ellos y sus familiares. Te rogamos por las iglesias, los pastores allá, que tu evangelio se extienda en este tiempo tan difícil. Si el mismo, Señor, te pedimos por nuestros hermanos en España, por el ministerio allá. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos en la Ciudad de México. Bendice, Señor, la obra en Sinaloa, en Los Mochis. Señor, estas iglesias que están siendo plantadas. Oh, Señor, haz la obra que ningún hombre puede hacer y atrae a tu pueblo. Esta tarde, Señor, al meditar antes de la Santa Cena, prepara nuestros corazones. Guíanos a Cristo. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Démonos, hermanos.
En preparación para la Santa Cena, en los últimos meses estamos estudiando en frases breves, incidentes que sucedieron en los últimos días antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, la Santa Cena conmemora la muerte del Señor. Entonces estamos escogiendo pequeñas frases e incidentes que nos hablan acerca de eso. Y esta tarde nos enfocaremos en la última parte de Juan 13. Juan 13 y el versículo 1. Juan 13, el versículo 1. La última parte nos dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es claro que ese comentario, inspirado por supuesto, se refiere a la muerte del Señor, pues nos dice al principio del versículo que la hora de Jesús había llegado, la hora para que pasase de este mundo al Padre. Ahora, esta tarde meditaremos en tres enseñanzas que sobresalen en nuestro texto, esa última parte de Juan 13:1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y la primera cosa que sobresale, la primera enseñanza, es que el Señor siempre nos ha amado. El Señor siempre nos ha amado. El texto nos dice, como había amado a los suyos. El Señor no comenzó a amarnos en la cruz. El Señor no comenzó a amarnos cuando nos convertimos. Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Como dijo en uno de los profetas, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y hermanos, es de pensarse que el amor de Cristo entonces no depende de nosotros. Si Él nos ha amado y nos ha amado desde la eternidad, nosotros no nacíamos, no habíamos hecho ni algo bueno o algo malo, y Él ya nos amaba. Entonces, esto quiere decir que Él nos amó con un amor soberano, un amor eterno, por pura misericordia, pura gracia. Y por supuesto, Él nos amó con un amor perfecto. Siempre nos ha amado con el amor de 1 Corintios 13. Su amor es paciente, bondadoso, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, esto no es algo nuevo, especialmente para esta congregación, por supuesto. No es una enseñanza nueva. Probablemente el primer corito que usted aprendió como niño cristiano fue Cristo me ama. Cristo me ama. Fue uno de los primeros coritos que me enseñaron a mí. Y si tuviera yo la voz de Pavarotti, del hermano Marco Duarte, cuando predicó, estuve escuchándolo, ¿verdad? Qué voz que les cantó ese himno que él mencionó en su sermón, confiar en Dios. Pero no voy a cantar, ¿verdad? Como el hermano. A lo que voy aquí es que esta enseñanza es tan conocida, pero no apreciamos qué tan tremenda bendición es que Cristo nos ama. Estaban entrevistando a uno de los grandes teólogos del siglo pasado. De verdad, un teólogo de teólogos. Y a lo último, él dijo, lo que a mí me emociona, lo que más me motiva, la teología para mí es, y lo puedo resumir en, Cristo me ama a mí. Lo máximo esto. El Señor de señores, Rey de reyes, de infinita majestad y poder, que vive en luz inaccesible. Él nos ama a nosotros, que somos nanomicroscópicos, finitos, y sobre todo es de pensarse, y de lo más increíble, que Él nos ame a nosotros, que somos rebeldes, ingratos, pecadores, incrédulos. Algo captó de esta verdad el poeta cuando escribió que Cristo me haya salvado. Tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Oh, cuán grande amor el de Cristo para mí. De verdad, es muy maravilloso que el Señor siempre nos ha amado. Pensemos, hermanos, en esta verdad. Pase lo que pase, esto es desde la eternidad. Dios nunca, el Señor nunca nos va a dejar de amar con su amor perfecto. Tal vez nosotros perdamos nuestro amor, nuestro primer amor por Él. Tal vez nosotros no lo amemos como debemos. Pero el Señor siempre nos ha amado y siempre nos amará. Nunca, nunca, nunca nos va a dejar de amar. De verdad, su amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Y no por algo de nosotros, quiénes somos nosotros o qué vamos a lograr nosotros. No, 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 no. Puro amor, perfecto amor. Muy bien, primera enseñanza que sobresale en nuestro texto, que el Señor siempre nos ha amado. Y la segunda enseñanza es clara también, que el Señor nos describe como los suyos que estamos en el mundo, puesto que el texto dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En ninguna parte del Evangelio nos vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo describiéndonos como cristianos o como cristianas. Aquí el texto no dice no dice como había amado a los cristianos que estaban en el mundo. No, no, no. Para Cristo, y esto es de notarse y subrayarse, para Cristo los cristianos somos los suyos. Y somos suyos porque Dios nos dio a Él. Por eso nos llama los suyos, porque Dios nos dio a Él. Vean el capítulo 17, el versículo 1 y el versículo 2. Juan 17, 1 y 2. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, esta es una oración. Levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste, han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Los cristianos somos los de Cristo. Es por eso que en el capítulo 10, aquí de Juan, el capítulo 10, Cristo no se cansa de llamarnos sus ovejas. Una y otra vez, mis ovejas, mis ovejas, mis ovejas. Somos suyos, somos sus ovejas que el Padre le dio a Él en la eternidad pasada. Y somos particularmente suyos porque nos compró a precio muy alto, carísimo. No sé si ustedes saben italiano, yo no sabía esto y se me hacía curioso de esa palabra, caro, carísimo. Se trata de mucho amor, que es muy querido. Ciertamente, ¿verdad? Él nos compró a un precio carísimo, de mucho amor, nos compró con su preciosa sangre. ¡Oh, cuán grande amor! Ahora piensen ustedes, piensen, hermanos. ¿Ustedes creen que Él va a dejar que los suyos se vayan al infierno? Por supuesto que no. Él no va a dejar que los suyos se pierdan en el infierno eterno. Por supuesto que no. Él entonces nos va a dar el don de la fe, nos va a conceder el arrepentimiento, Él va a preparar las buenas obras para que andemos en ellas. No perderemos nuestra salvación. ¿Por qué? Porque somos suyos. Somos suyos y nadie nos puede arrebatar de su mano. También entonces, porque somos suyos, Cristo se preocupa por nosotros. Cristiana, cristiano, Cristo se preocupa por ti porque eres suyo. Y nos guía y nos protege y nos consuela. Él intercede para que nuestra fe no falte. De seguro entonces no podemos perder nuestra salvación. Llegaremos al final a la gloria con Dios. Y en estos días, Él tiene mucha paciencia con nosotros. Él soporta mucho de nosotros. ¿Por qué? Porque somos suyos. Si le fallamos, Él sigue siendo fiel, sigue amándonos, sigue ayudándonos para que nos arrepintamos y sigamos adelante. Somos suyos. Ahora la pregunta de preguntas aquí para ti esta tarde. ¿Cómo sabes tú que eres uno de los suyos? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabe usted
que usted es una de las ovejas de Cristo, que el Padre le dio a él. ¿Cómo sabes? Bueno, vamos a ver Juan 10, aquí en este libro. Juan 10 nos dice el versículo 26. Véanlo ustedes. Juan capítulo 10 y el versículo 26. Bueno, voy a comenzar con el versículo 25. Juan 10, 25. Jesús les respondió a los judíos que estaban allí criticándole. Jesús le respondió: os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creían? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Cómo sabes que eres una oveja de Cristo? Que eres uno de los suyos. Si crees en Él, si has escuchado su voz. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes, iba a decir primitivos, antiguos, pero de los originales. De aquel himno, puedo oír tu voz llamando. A lo mejor luego le pedimos al hermano Alfonso que lo predique en un especial, ¿verdad? Puedo oír tu voz llamando. Las ovejas de Cristo escuchan la voz del buen pastor y le siguen. Es así como tú puedes saber si eres uno de los suyos. ¿Crees en Él? ¿Has escuchado su voz? ¿Escuchas su palabra en la Biblia? ¿Le estás siguiendo? Volviendo a nuestra frase aquí. Noten que se nos describe como los que estamos en el mundo, como había amado los suyos que estaban en el mundo. Ahora aquí escuchen bien, especialmente los fundamentalistas. Cuando dice que estaban en el mundo, no es en el sentido de que seamos mundanos, que nos las pasamos en el bar, en el casino, en los antros. No. O que amamos las cosas del mundo, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, las vanidades de esta vida. No. Pero que somos peregrinos en este mundo. Si me permiten la expresión, que somos migrantes aquí, vamos de pasada. Aquí vivimos en este planeta, residimos entre diablos, pecadores, incrédulos. Por eso dice aquí, están en el mundo. Y a lo que voy aquí es que el Señor reconoce el peligro en que estamos los suyos. El Señor reconoce el peligro en que estamos los suyos, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Y ustedes saben, aquí mismo en Juan, Él nos advierte, en este mundo van a tener aflicción. ¿Se acuerdan? Y vean cómo Él intercede por nosotros ahí en Juan 17. Juan 17 es conocido como la oración de intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice en el versículo 14, y pudiéramos pensar, en el libro de Hebreos nos dice que Cristo intercede por nosotros. ¿Qué dice? ¿Qué intercede por nosotros en el cielo? Pudiéramos pensar que Él hace algunas de esas peticiones de Juan 17. Y voy a comenzar en el versículo 14. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esto se trata y de eso se trata esa expresión. Entonces, al estar en este mundo de miserias, en este mundo de tentaciones y aflicciones, recordemos que somos de Cristo y que Él nos ve como los suyos. Y Él nos ve, nos nota, nos considera, nos cuida, sabe dónde estamos. Y en su amor infinito, Él nunca nos abandona. Él nunca nos abandona. Siempre está intercediendo por nosotros. Él nos consuela. El otro día estábamos comentando de unos niños que iban por primera vez a la escuela. Y yo les comenté y les dije, ¿verdad? Si el padre o la madre se pusieron a llorar ahí en las puertas, ¿verdad? Más que los niños ahí chiroteando ya en la hora de recreo, pero los padres ahí, ¿verdad? Con toda ansiedad por sus hijos.
Hace tiempo escuché de uno de mis predicadores favoritos. Estaba hablando acerca de los padres cuyos hijos no son creyentes y los padres sufren mucho y tienen mucha ansiedad. Y él comentó, y es cierto, el Señor ama a nuestros hijos más que nosotros, con un amor perfecto. Como padres muchas veces tenemos esa ansiedad por nuestros hijos, cuando salen de viaje. Nosotros, hermanos, estamos en este mundo de miserias, de aflicción, de temores. Pero el Señor, en su amor, los cuida, nos protege, nos guía, nos consuela. Esto es una bendición maravillosa. Sufrimos angustias, sí, tristezas, pero cualquier circunstancia, como notamos en Romanos 8:28 esta mañana, cualquier circunstancia, Él la guía para nuestro bien, en su amor. Entonces, resumiendo esto, Cristo siempre ama a los suyos que estamos en el mundo. Y nos amó tanto que se sacrificó por nosotros. Lo que estamos conmemorando esta tarde. Y esta es la última enseñanza que sobresale en nuestro texto. La última enseñanza, que el Señor nos amó hasta lo máximo. El Señor nos amó hasta lo máximo. El texto nos dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta expresión, hasta el fin, se puede traducir hasta lo máximo o hasta el extremo o todo lo posible. Un erudito, me gustó mucho esa traducción, un erudito traduce la frase: nos amó hasta la perfección. Nos amó hasta la perfección, hasta lo último, hasta el extremo. Y esto es muy cierto. El Señor nos amó hasta lo máximo, humillándose, tomando nuestra naturaleza humana, obedeciendo los mandamientos de Dios en nuestro lugar y muriendo por nosotros en muerte de cruz. ¿Qué más amor que ese? ¿Qué es mayor que ese? Precisamente aquí en Juan capítulo 15, otro pasaje que memorizamos hace muchos años. Juan capítulo 15 nos dice en el versículo 9. Juan capítulo 15 y versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él nos amó hasta lo máximo, mayor de mayores, por supuesto. Entonces, amigo, no dudes en acercarte a Cristo y pedirle perdón. Él no es cruel. Él no es indiferente. Cristo tiene tanto amor. Él es amor. No te va a rechazar. Confía en Él y su amor para pecadores, hombres malos, mujeres malas como nosotros. Hay un versículo también aquí en Juan, el capítulo 6, el versículo 36, nos dice nuestro Señor Jesucristo, y es una profecía que se va a cumplir. Todo lo que el Padre todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Abrázate de esa verdad. Acércate a Cristo tal como eres de pecador, tal como eres de mala. En tu incredulidad, en tus temores, en tus dudas, acércate a Cristo. Él no te va a rechazar nunca. Pero es que no entiendo, es que no leo la Biblia, es que yo no oro, es que yo no soy como ella. Tú acércate de Cristo, Él es amor perfecto. Y hermanos cristianos, nunca dudemos del amor de Dios. En los tiempos difíciles de la vida, eso es lo primero que el diablo hace. Nos tienta a dudar del amor de Dios. Cuando empieces a dudar del amor de Dios, córrele rápido a la cruz, córrele al Calvario. Allí vas a ver, el Señor mostró su gran amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros hasta lo máximo, hasta el extremo de extremos. Y hermanos, y este es un reto a cada uno de nosotros. Tratemos de aprender más del amor de Cristo. Eso no es algo nuevo, especialmente para esta iglesia, del amor de Cristo. Pero tenemos que retarnos, los cristianos más jóvenes y los cristianos más antiguos, más ancianos, de conocer más de la profundidad del amor de Cristo, de su amplitud, de su eternidad, y es lo que nos da la energía para resistir la tentación. Es lo que nos motiva a progresar más en la cristiandad, el amor de Cristo. Hay que madurar y rogar a Dios que nos dé el don de la fe para que podamos decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otro de los grandes teólogos del siglo pasado, y es mi favorito, Juan Murray, explicó: usted puede ser salvo si cree que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Puede ser salvo. Pero hay cierta medida de fe. Hay cierto don de Dios que podemos llegar al punto de decir con el apóstol: Él me amó a mí. Paco Orozco. Y tener esa seguridad. Me amó a mí, se entregó a sí mismo por mí. Y los reto, hermanos cristianos, a rogar al Señor por ese don. Les reto a profundizarnos más y aprender más del amor de Cristo. Hay un salmo que dice que el pueblo de Dios no recordó el infinito amor del Señor. Lo leí en la versión de las Américas, este salmo. Yo nunca había notado esa frase. El pueblo de Dios no recordó el infinito amor del Señor. Qué triste, ¿verdad? Qué ingratitud, por supuesto. Y por eso falló tanto el pueblo de Israel, y por eso no lo adoraron como lo debían de haber adorado. Pero esta es una de las razones por las cuales el Señor ordenó que participáramos de la Santa Cena, para que nunca nos olvidemos de su amor eterno. Tanto amor que se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, hermana, hermano, al participar de ese pan, al participar de esta copa, da gracias a Dios por su gran amor en Cristo. Y pídele al Espíritu Santo que selle en tu corazón estas verdades del Evangelio. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Antes de participar de la mesa del Señor, vamos a cantar, puestos de pie,